proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Tener a Jesucristo. Recibir a Jesucristo como Salvador personal es la decisión más importante que una persona puede tomar. Quiero compartir algo que describe lo que esto significa. Primero, debemos entender que recibir a Jesucristo como Salvador personal no es solo orar una oración o tomar una decisión, aunque ambas deben hacerse para que la salvación tenga lugar. Es más bien responder al llamado de Dios. Es entrar en una vida con Dios. Es una liberación del pecado, la carnalidad, la humanidad y el infierno. Una persona debe comenzar por arrepentirse. El arrepentimiento simplemente significa cambiar de mentalidad, de actitud y de enfoque con respecto a la creencia o el comportamiento de uno mismo. Por ejemplo, muchas personas no pueden recibir a Jesucristo como su Salvador personal porque creen que su religión, su iglesia o sus propios actos piadosos los salvarán o ayudarán en la salvación de su alma. Jesús no es parte de nuestra salvación. Él es la salvación, es un absoluto y por tanto requiere que nuestra fe sea solo en Él. Debemos apartarnos de todas las demás formas de verdad y esperanza y confiar completamente en lo que Dios ha hecho a través de la persona, obra y sacrificio de Jesucristo. Algunas personas quieren a Jesús, pero todavía quieren vivir en pecado. Como creyentes todavía pecamos, pero no nos orgullece ni lo buscamos. Y cuando lo hacemos, pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero para ser salvos debemos elegir entre una vida de pecado y una vida con Dios, siendo liberados del poder, la práctica y la presencia del pecado. Ser salvo es ser liberados del pecado. Y por eso debemos dejar el pecado y poner nuestra fe en Jesucristo. Pablo describe el mensaje que había estado predicando al mundo: arrepentimiento hacia Dios y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Cuando invocamos a Jesucristo para que nos salve, invitamos a Dios a nuestra vida. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Dios entra y comienza a trabajar en nosotros y a través de nosotros. Enseguida voy a mencionar algunos versículos y a leerlos que describen más a fondo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:16 y 17. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:9-12. En segundo lugar, nos convertimos en parte del pueblo de Dios. Como personas naturales, somos diseñados y creados por Él, pero debido al pecado heredado, nacimos separados de Él, destinados a morir y ser arrojados al lago de fuego. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos liberados de la muerte y del infierno. Como pueblo de Dios somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Hay muchas personas que creen que todas las personas son hijos de Dios. Pero eso no es lo que Dios dice. Todas las personas son su creación, pero solo los que nacen espiritualmente al recibir a Jesucristo como Salvador personal, nacen en su familia, se han convertido en hijos de Dios. Son santos de Dios, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Son redimidos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18 y 19. El significado de la palabra redimir es comprar de nuevo. A través de la redención de Jesucristo, Dios nos compró de nuevo para sí mismo. También significa dar valor a o revalorización. Sin salvación no tenemos valor para Dios, porque el pecado ha destruido nuestro carácter. Dios ya no ve valor en nosotros, sino que cuando somos restaurados en Cristo tenemos el valor final. No solo nos trae de vuelta a sí mismo, sino que nos lleva a su lugar por toda la eternidad. Las Escrituras enseñan que somos herederos, conjuntos completos con Jesucristo. Dios se comparte a sí mismo y luego comparte todo lo que tiene con aquellos que responden a su redención. Somos nacidos de nuevo. En Juan capítulo 3 hay una conversación registrada entre un hombre judío, un líder religioso profundamente arraigado a su religión, y Jesucristo. El hombre quiere saber quién era Jesús, pero en respuesta Jesús revela a ese hombre lo que él necesitaba saber, declarando una necesidad esencial para toda la humanidad, la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Los versículos 3 al 8 declaran la necesidad y los versículos 15 al 18 declaran cómo el requisito es crear absoluta y completamente en Jesucristo. Y los versículos 19 al 21 nos muestran qué debemos elegir entre el pecado y la salvación, las tinieblas y la luz. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 3 al 8. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 15 al 18. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19 al 21. Naturalmente somos pecadores. Cada aspecto de nosotros está arraigado en la naturaleza del pecado. Ni siquiera nos damos cuenta de ella. A veces únicamente aparte de cuando experimentamos sus consecuencias y sentimos que la vida puede ser insoportable. Nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestras creencias están arraigadas en el pecado hasta que nacemos de nuevo. Recibimos una nueva naturaleza cuando recibimos al Señor Jesús. Todavía tenemos este cuerpo de pecado con nosotros, pero en nuestra alma y espíritu somos nuevos. Somos recreados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 1, 17 al 18. En Cristo somos recreados, pero también somos santificados. Dice la Biblia, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11. La palabra santificado significa ser apartado. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos siendo apartados del mundo, del pecado, de la vida natural para Dios. Hay una división entre las personas salvas y las que no lo son. Entre los salvos y el mundo, entre los salvos y el diablo, entre los salvos y el mal. Somos santificados por Dios. También somos liberados. Cuando leemos las Escrituras y vemos las consecuencias que resultan del pecado, es inimaginable. Destrucción, rechazo, confusión, dolor, ira, engaño, maldad y en última instancia, el infierno. No hay nada bueno en el futuro de un pecador, pero el salvo es liberado de todas las consecuencias del pecado. Antes de que las personas puedan dejar de pecar, tienen que ser liberadas del poder, la pena y la presencia del pecado. Y eso es lo que sucede cuando uno recibe a Jesús como Salvador personal. Estoy tan contento de que hayan decidido recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Han entrado en una vida con Dios que escuchará su oración, los guiará y los usará para su gloria. Quiere que se unan a su pueblo en comunión, servicio y reunión regular. La iglesia cristiana es un lugar para que el pueblo de Dios crezca, obedezca. Es un compañerismo con todos los hijos de Dios y cumpla los mandamientos de Dios. Por favor, asista a una iglesia. Pero lo más importante de esto es si no ha recibido a Cristo, si no ha aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, le animo a que lo haga y nunca, nunca se va a arrepentir. Dios le bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.